El llegar al Estado democrático en los demás países se produjo mediante una revolución burguesa. Es decir, la burguesía tiene el poder económico y por lo tanto quiere tener el poder político, lo toma. El drama Cromwell en Inglaterra, la Revolución Francesa, los italianos conforman al final un Estado, los distintos pequeños estados de Alemania forman una unidad, de modo que el conjunto de la sociedad se siente patriota, por así decirlo, porque de algún modo, aunque la clase obrera tenía contradicciones con la burguesía, sin embargo, todos son algo patriotas, ¿no? Es el nacimiento de los estados, etc. España es una cosa rara dentro de eso. España se ha conformado como estado a través siempre de la nobleza y de la nobleza campesina. Es decir, el 90% a finales del 19, el 90% de la producción española era agrícola y ganadera y estaba en manos de muy pequeñas personas, normalmente de la nobleza. ¿Qué ocurre? Que España intenta, la burguesía, la poca pequeña burguesía que había, intenta tomar el Estado, toma el Estado en la Primera República y de repente las fuerzas reaccionarias, por así decirlo, toman el poder otra vez y se desaparece la República. Se intenta con la Segunda República, igual, 3/4 de lo mismo. Las fuerzas reaccionarias actúan y viene la dictadura de Franco. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que no se normaliza un Estado. Es decir, no se crea esa burguesía que luego es tan importante para que asuma su rol ideológico-cultural. ¿Por qué? Porque es un Estado fallido en el sentido en que si hay una burguesía, esa burguesía adquiere una cultura que debía ser la cultura dominante, ya que ellos son dominantes económica y políticamente, pues asumen también una ideología dominante, que es la cultura dominante, que es esencialmente burguesa. No sabemos si en otro modelo de Estado habrá otro tipo de cultura, pero esa es la que todos nosotros conocemos. ¿Qué le ocurre a España? Pues que entonces no existe esa burguesía culta y lo que ocurre es que no hay mercado del arte. Para colmo hay una ruptura total y las vanguardias españolas, es decir, aquellos que estaban unidos a las vanguardias internacionales, tienen que emigrar, se van a Latinoamérica, se van a Estados Unidos, se van a Francia, etc. Y España queda fuera de órbita. Lo único que les ha ocurrido después del fracaso de la Revolución Soviética, donde el pueblo realmente luego se ve a través del tiempo que no ha tomado él realmente el poder, pues quedan subyugados unos países en las órbitas estas que tampoco pueden desarrollar porque ni siquiera el Estado asume ese papel que la burguesía debía haber tenido. Con lo cual, nuestra situación en ese sentido es jorobada. ¿Hasta cuándo? Pues mira, a partir de los años 60, donde por razones geoestratégicas le interesa tener a Estados Unidos una serie de lugares donde ellos en su estrategia mundial, militar, etc., le interesa tener una serie de bases en España y entonces se compromete con Franco, llega aquí Eisenhower, se compromete con Franco a meter dinero, industrializar algo más, darle una lavada de imagen a la dictadura franquista y, bueno, pues es verdad sobre que todo hay... a romper el cerco comercial, ¿no? Efectivamente, y sobre todo se compromete a dejar en manos de tecnócratas, es decir, de técnicos, economistas, ingenieros, etcétera, el gobierno en vez de su parte más ideológica, es decir, los más fascistas, los más neonazis, etcétera, van desapareciendo y entran otra gente que sí representa ya a la burguesía que al calor de la dictadura se ha ido enriqueciendo y además con una influencia de la Iglesia grandísima, organizaciones como el Opus Dei, etcétera, que van presionando para llegar a una cierta normalización. Ese momento es clave porque sí que ya empieza a existir una burguesía y mediana burguesía en España donde se ha salido más fuera, ya tiene unos intereses parecidos a la burguesía inglesa, americana, tal, etcétera, y por lo tanto
Y además eso unido a que el Estado español ya quiere dar esa otra nueva imagen de lo que es la dictadura, como algo más aperturista y tal, se invierte en que el turismo venga en España, exactamente, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, también eso le ocurre al arte. Hay una cosa paradigmática y es que empieza ya aquellos artistas jóvenes que nacieron o justo en la misma guerra civil y que no emigraron, porque eran niños todavía, y los siguientes han desarrollado y han construido sus obras aquí mismo en España. Algunos de ellos han tenido incluso información de lo que se hacía fuera, con lo cual estudiaban las vanguardias que se estaban dando fuera de España, desde el primer conceptual hasta los matéricos, es decir, sabían lo que se hacía en el mundo, ¿no? Desde luego, la mayor parte de ellos son de familias, no digo adineradas, pero sí con suficiente peso económico para poder hacer viajes fuera de España, etc. Y se montan grupos, por así decirlo, para defensa del arte que se realizaba. Se forman pequeños grupos de carácter artístico, todavía no son grupos ni de profesionales ni de militancia sindical. Por ejemplo, el grupo El Paso en Madrid o Dawa el Ser en Barcelona, el grupo Realidad en Valencia, y procuran para las 10, 12, 15 galerías que había en España tener acceso a ello y que cambie el paradigma de las generaciones. No suelen tener mucho éxito hasta que el Estado ve que una de las formas de lavado de su imagen es precisamente apoyar a todo lo que es vanguardista y nos hace parecer más cerca de toda Europa, más cerca de todo el mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del comisario de exposiciones llamado Luis González Robles, personaje increíble, siempre vestía de negro, homosexual pero casado, porque era muy franquista, entonces utilizaba, es decir, yo creo que a su mujer le hizo la vida imposible, o no me lo explico, ¿no? Porque llevaba esa contradicción. Pero sin embargo, una inteligencia visual acojonante. Supo recoger todo lo interesante que había en España en aquella época. Y además varias generaciones, no solo una, sino varias generaciones. ¿Qué ocurre? Que al escoger a esos artistas y sacarlos al extranjero, hace una selección y se lo lleva a la Bienal de Venecia, a la Bienal de Sao Paulo, a la Bienal del Cairo, se lo lleva a todo lo que hay internacional. Y sorpresa, cuando arrumban estos artistas como Tapia, Millares, Feito, Saura, tal, pues de repente la imagen que da España sobre lo que se crea es impresionante, porque es muy parecido al que han hecho otros artistas y en algunos sentidos lo supera, y dentro de la dictadura. Eso internacionalmente es tremendo. De hecho, ya la Galería Marlborough, por ejemplo, empieza a hacer contratos con artistas españoles. Pues, por ejemplo, el primer contratado, Juan Genovés. Y eso que Juan Genovés pertenecía a uno de los grupos de valencianos, precisamente, de lucha visual contra el franquismo, la dictadura y tal, pero esa imagen era muy potente fuera de España y la Marlborough lo coge como uno de sus representantes. Luego, otros artistas que empiezan a tener también fulgor internacional es el llamado realismo español. En España hay una serie de artistas también que no solo son abstractos, otro tal, entra ya el conceptual también, pero sobre todo hay un equipo de artistas que hacen realismo, que son buenísimos y que no se estaba dando en otros países. Entonces, esa creatividad tan distinta es lo que hace también que muchos artistas pues, sean también contratados por la mano. Por ejemplo, Antoñito López, profesor que fue pero le llamo Antoñito porque yo lo conozco mucho y soy amigo de él, ¿no? Pues es recogido también por la Marlborough, ¿no? Entonces, ¿qué se crea alrededor de esto? Entonces ya nos vamos normalizando, y como nos vamos normalizando, hemos pasado de 16 galerías en toda España a tener 200.
Hemos pasado a que nadie podía visibilizar su obra, a que, aunque sea una pequeña proporción de los artistas que hay, pero ya se puede visibilizar. Y entonces empiezan a nacer una industria cultural y entonces ya nacen los problemas, ya nacen las contradicciones. Los seguros, quién paga el transporte, si hay contrato o no hay contrato, si existen o no derechos de autor. Como todo esto está dentro de Franco, pues una serie de artistas decidimos crear una asociación. Una asociación que tenía una doble mira. Primero, políticamente, el conseguir pasar del estado de dictadura a un estado democrático. Ni que decir tiene que esos artistas no lo construyeron todo por las buenas. Lo construimos aquellos que además éramos militantes, de carácter comunista además, para colmo, que estábamos luchando contra Franco. Entonces dijimos, desde los militantes artistas, cuidado, cuando digo militantes artistas, no estoy diciendo a jovencitos y tal, estoy refiriendo a primeras figuras del arte español. Me estoy refiriendo a Saura, me estoy refiriendo a Carnaval, me estoy refiriendo a Millares, me estoy refiriendo a Tapia, me estoy refiriendo a todos los grandes, no digamos ya del grupo de conceptuales, tanto madrileños como catalanes, que es donde más se desarrolló. No digamos los realistas y el equipo Realidad, por ejemplo, de Valencia, que todos estábamos fortísimamente ideologizados. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esas dos funciones. Vamos a reivindicar los derechos que creemos que vamos a tener para que se normalice con el resto del mundo y al mismo tiempo haremos el favor de luchar para conseguir la aventura democrática. Tan fuerte es la unión con la sociedad que, por ejemplo, teníamos unas relaciones extraordinarias con las asociaciones de barrio, las asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, de no sé qué, no sé cuánto, y cada vez que tenían un problema grave, que no sabían cómo hacer que los medios nacionales e internacionales los sacase ese problema, pues nos llamaban los artistas y nos pedían hacer murales en ese barrio. O sea, que los primeros grafitis de España no son los grafitis que hay ahora, sino que eran los grandes creadores que en el barrio de Vallecas, en lo que ahora es La Vaguada, la ciudad de las periodistas, es decir, en montones de barrios que tenían muchos problemas, nacidos precisamente por un urbanismo depredador que quería, bueno, pues dar vivienda, horrendas viviendas y en horrendos sitios a toda la inmigración que había venido del campo a la ciudad para convertirse en proletariado. Habían sido proletarios del campo y ahora eran proletarios contratados por otras empresas, ¿no? en las grandes ciudades. Y esa unidad se mantuvo hasta que, pasado el tiempo, pues España se da cuenta, la burguesía, que a esto hay que normalizarlo también. Llega el cambio, después de todas las luchas obreras, huelgas, lo otro y más allá, incluidos detenidos muchos artistas. Yo estuve detenido 3 meses, me pidieron 12 años de cárcel en el juicio que iba a tener, me tuvieron que sacar con 17 años, me tuvieron que sacar. Me sacó Comisiones Obreras a París, yo a París llego en mayo del 68, me detienen también porque empiezo a tirar piedras en mayo del 68, se construye, construimos allí construimos allí la Internacional Situacionista, es decir, con esto os digo que estaban viniendo como otras ideas, que aunque todavía no había en España democracia, nosotros nos sentíamos ya muy cerca de ella. El dictador además ya cumplía años y tal. Por eso montamos en 1972 la primera asociación que se llama ASAP, es decir, Asociación de Artistas Plásticos. Todavía no era artistas visuales, artistas plásticos. Cosa importantísima, que no solo había artistas jóvenes, no solo había artistas mayores, sobre todo es que los artistas de élite, ese 0,8% que entonces conseguía vivir del arte porque estaba contratada por galerías, sobre todo internacionales fuertes, o en España, por la más importante que había entonces, que era Juana Mordó, que firmaba contratos a los artistas y les pagaba o un sueldo mensual o los materiales que necesitaba, o el estudio y tal. Y bueno, pues montamos eso y
hacemos también, además de una estrategia política, en lo político, una estrategia en lo que es profesional, ¿no? O sindical, por así decirlo. Y es, ¿qué problemas tenemos nosotros? La falta de reconocimiento de una sociedad sobre las artes visuales. Por ejemplo, de ahí es la primera vez que se habla de estatuto del artista. ¿Qué nos falta también? Pues que nos copian las empresas, se llevan nuestras creaciones y sacan pingüe beneficios. Derechos de autor. Pero no solo eso, es que las galerías hacen con nosotros lo que quieren, das unos dibujos para que te hagan unos grabados y te roban el dibujo. O te roban los cuadros de una colectiva que habían hecho al principio y han desaparecido. Y tal. Bueno, pues entonces se necesitan derechos de autor y defensa del artista. Con la llegada de la democracia, este paradigma se rompe y entonces, claro, ya los intereses y las formas de pensar de los artistas se de otra manera. A tal punto que ASAP, que había sido una entidad estatal, empieza a ser ya una entidad como federal, entre otras cosas porque va al unísono con el cambio político en España. Se crean las autonomías, hay tres regiones que son especiales, que son naciones, y así lo sienten ellas mismas, que son el País Vasco, Cataluña, Galicia. Y entonces, bueno, pues se decide que nos federamos. Entre medias en Madrid se rompe aquella unidad, nacen dos alrededor que al final vuelven a unirse, pero vamos, el problema fundamental es que ¿en qué piensan los artistas en ese momento? Porque la contradicción más grande, que era dictadura-democracia, había desaparecido y ahora tenemos que cambiar también nuestro paradigma y ver de verdad a qué nos vamos a dedicar. Bueno, pues se ve claro que había una duda entre si dedicarnos siendo más sindicalistas o siendo más profesionalistas, por así decirlo, es decir, conseguir pasta del Estado, conseguir que nos llegue mediante las subvenciones que dan a las asociaciones, entonces nos convertimos casi en comisarios de exposiciones, etc. Y otra parte, otra idea, era que con eso no se defendía al artista, sino que estábamos metidos en el mismo rollo capitalista, no más allá, y que estábamos defendiendo la misma situación que queríamos luchar. Con lo cual, al final se unen las dos asociaciones y se toma por la vía prácticamente sindical, que es en la que estamos ahora. Ya os he contado más o menos cuáles son nuestras reivindicaciones, pero fundamentalmente ocurre que, cambiando todo el paradigma, resulta que en mitad de todo esto, cuando estamos pensando también en el Estatuto del Artista, reivindicaciones sindicales, reivindicaciones tal cual, llega la crisis de 2008, la crisis financiera, y lo poco que había de mercado de arte se une. Y ya con el COVID, la muerte total. Ahora, aquello que habíamos intentado defender como el Estatuto del Artista no tiene sentido, porque nuestra primera reivindicación ahora es conseguir lo mismo que se da a todos los parados de larga duración, etcétera, a los 480 euros, nosotros vamos más allá, el salario vital para todo el mundo. Y mientras se llega al salario vital necesario, pedimos ese periodo de transición, que el artista sea considerado como, por así decirlo, un parado de larga duración y tenga una ayuda del Estado. Ayuda del Estado que, primero, queremos que sea económica, y segundo, que sea también económica, pero en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en las ayudas que puede dar el Estado. Por ejemplo, ayudas a estudio, ayudas a materiales, ayudas fiscales, tal. Nuestro mayor problema ahora es que siga existiendo la creatividad en el arte, porque salís generaciones y generaciones de bellas artes, y yo, como soy ya bastante mayor, pues lo he ido viviendo. Una vez que los artistas han salido de la escuela, que se conviertan en verdaderos profesionales, en los 10 primeros años se pierde el 77% de los artistas que iban a ser profesionales. Es decir, se han convertido en profesores, o han puesto un bar, o no sé qué, o no sé cuánto, y eso lleva fundamentalmente a que eso lo resistes 1, 2, 3 años, hasta que un día dejas
de hacer escultura, de hacer grabado, de pintar, de hacer arte conceptual, etc., porque es que no da para tanto. Es decir, y además te haces mayor y te vas dando cuenta cómo funciona la sociedad y cómo funciona este mercado, este no mercado existente, y sucumbes. Sucumbes y lo dejas de hacer. Aún y así, pues como los humanos somos como somos, pues todavía nos quedan un montonazo de gente que generación tras generación va produciendo un 10% más de los artistas que antes había. ¿Quién puede solucionar esto? Esto no lo puede solucionar ni la burguesía ni su santa madre en la situación que está. Lo tiene que solucionar el Estado. Eso ya lo hizo Francia. Y los artistas. Bueno, claro, cuando digo el Estado quiere decir que nuestro, como asociación, nuestro mayor enemigo, entre comillas, es el Estado que nos tendría que defender, por ser creadores, por crear patrimonio. Es decir, nosotros ya no tenemos industrias culturales, no podemos ir poniendo a parir a las galerías, porque las mismas galerías están que se mueren. Es decir, la burguesía ha dejado de comprar, ya no existen las clases medias que eran las mayores compradoras, sino que se las han cargado con la crisis financiera y ahora solo queda esa burguesía casi de tiempos de Franco, bestia, salvaje, especuladora, sin sensibilidad para la cultura, etc. Entonces, ¿quién puede mantener a sus artistas? Pues de eso mismo se dio cuenta Francia hace muchos años. En el año 82, el ministro de Cultura, Jacques Lang, crea una ley que se llama la excepcionalidad del arte. Todo esto que estamos contando, ya en el año 82, lo pone en práctica y los artistas, el Estado tiene una cantidad de inspectores, por así decirlo, gente con una formación cultural potente, donde se va comprobando, siguen, por así decirlo, quiénes son sus artistas, quiénes son verdaderamente profesionales, quiénes además tienen otros trabajos, quiénes tal. Entonces, según esas categorías, que además en esas categorías intervienen la asociación de artistas que ellos tienen también, es decir, que son parte directa en las decisiones que se toman, pues se va acogiendo a aquellos artistas que quieren ser profesionales de la propia o de toda la cultura y en este caso de las artes visuales, ¿no? A quienes no pueden llegar, pues lo que hacen es también crear nichos de contratación para ellos, sean como antes en España, en los colegios había las asignaturas que eran visuales y entonces se obtenían de ello también trabajos, etcétera, con lo cual se ha creado un nicho, pues a lo mejor que 209 artistas tienen su trabajo muy relacionado con el arte, luego con otra pequeña ayuda que le da el Estado para poder exponerlo o más allá, pues tienen la cosa realizada. Bueno, lo que nosotros decimos en este momento es que estamos hasta peor que en el año 82 estaba Francia, y lo que queremos es esa ley de excepcionalidad del arte, que es un paradigma completamente distinto al que pensábamos cuando teníamos la idea de que la burguesía al final se haría culta, al final acabaría comprando, etc. Hoy el gran comprador y de siempre en los últimos años ha sido el Estado. Porque ha habido, dentro de lo que cabe, bastantes artistas que si no han podido vivir directamente de eso, estaban muy cerca de poder vivir de su arte. Pues por el Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado, creándose las autonomías, pues cada provincia, cada ayuntamiento, cada autonomía quería su museo. El problema está en que, como ya hablaremos otro día de los mercados, están muy teledirigidos por una élite, donde entran comisarios, fundaciones de las grandes empresas, no sé qué, no sé cuántos, que son los que al final ocupan las direcciones reales de todos esos museos. El intrusismo que tenemos por nuestra individualidad, castigo a nuestra individualidad es el intrusismo. Sí, claro, es que decir, como las asociaciones de artistas somos tan pacatas, todavía no tenemos suficiente fuerza, los artistas son todavía tan individualistas, han caído en la ideología neoliberal de sálvese quien pueda y si piso al otro mejor que tal, que cual otro más allá, pues nos han cogido en un momento tan delicado ideológicamente que ahora, si vosotros veis el staff de dirección, que son los patronos del Reina Sofía, no hay ni un solo artista, ni ninguna asociación de artistas. Lo que hay son
las fundaciones de los grandes grupos que tienen fondos de inversión, sobre todo del sector bancario. Entonces, claro, todo esto está trucado. Entonces, ¿qué hacen? Pues crean una serie de artistas a los cuales han acotado en varias generaciones a quien se compran, se llenan todos los museos, algunos de ellos se hacen millonarios, pero te da lo mismo ir a Vitigudino que a Valladolid, porque en el 80% de los artistas que vas a ver son los mismos, y todos esos que parecía que se había creado un mercado ya en España, era un mercado falso, porque hasta que se llenasen los museos. Con la ideología neoliberal, cuando cae en España abarrancada, lo que ocurre es que el Estado, cuanto menos exista, mejor. ¿Qué ocurre? Pues vamos a hacer cosas. En la medicina cada vez menos pasta para que sea privada, en la sanidad 3/4 de lo mismo, en la educación 3/4 de lo mismo, y en el arte no ponemos ni un euro para todas esas inmensas infraestructuras que tenemos, y luego ya veremos cómo las privatizamos. De hecho, por ejemplo, Madrid tiene 60 y tantos centros culturales, más de la mitad de ellos con unas galerías bastante decentes, pero no tiene presupuesto. De modo que tenemos ahí que si eso tuviese el mínimo presupuesto donde a cada artista le paguen el viaje, el otro y más allá, y se apliquen las buenas prácticas artísticas, pues sustituirían esa falta de galerías de arte comerciales que tenemos, porque por lo menos el arte se haría visible. Ahora, como digo, otra de nuestras reivindicaciones es esa. ¿Por qué? Porque los artistas no pueden ni siquiera enseñar lo que han producido. Y eso lo que produce es desengaño, y eso lo que produce es que desaparezcan artistas y por lo tanto desaparezca el patrimonio nuestro. Bueno, pues ahora preguntas. Rafa, espera, una pequeña puntualización para que ellos también lo entiendan, para que entendáis lo que ha dicho él, ¿no? Porque creo que no lo has... Y los críticos que trabajan en los periódicos, que es una figura del siglo XIX, ¿sabes? Antiguamente no existía ninguna de esas figuras, el crítico, el comisario y el periodista. Y todos trabajan para el mercado, directamente o indirectamente, ¿sabes? Hay algunos que creen que no, porque ni siquiera saben lo que están haciendo, yo creo, o lo hacen de una forma intuitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese mercado que está explicando Rafa es ficticio, porque es un mercado... es una línea que está creada realmente, ¿no? Por esa gente que está en los museos, que son los que además sostienen el museo, o sea, que están ahí porque sostienen el museo, ¿no? Y luego hay acuerdos internacionales que vienen de fuera, ¿no? O sea, que a lo mejor incluso se llegaba a ver casos casi de corrupción. Hubo en los años 80 la exposición esta del italiano conceptual, que expuso en el Reina Sofía, es una cosa descarada. Vino a hacer la exposición en el Reina Sofía porque estaba vendiendo su colección. Y España somos tan pacatos y tan bobos que nos gastamos un dineral en exponer la exposición de arte minimalista de este italiano que la estaba vendiendo. Pero es que eso lo están haciendo constantemente, ¿no? O cuando España hizo el convenio de compra de armamento militar, había una cláusula donde le obligaban al Estado español a traer una serie de exposiciones. O sea, que todo es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, que somos muy ingenuos, pero todo está pactado desde atrás. A cualquiera de las ferias importantes, a Documenta, Kassel o Venecia, es lo mismo, está todo pactado y está todo negociado. Entonces, los artistas realmente no tenemos acceso, es una élite el que consigue entrar, está ahí, pero que es el acto oficial, por decirlo de alguna manera, lo que antiguamente era, pues eso, los académicos, y luego había los refusés, ¿no? Lo que pasa es que ahora los refusés pues hemos desaparecido y todo se compra en las galerías. O sea, tú vas en las ferias, tú ves cualquier colección. Ahora yo que he estado últimamente en la inauguración del 2KM, a mí me parecía una exposición del siglo XIX y todo está comprado en ferias. O sea, ni siquiera tienen la inteligencia, ¿no? Porque es un interés, pero realmente ver quién es la gente más interesante que está trabajando en España, al margen de que tenga o no tenga galería o de que esté respaldado de alguien. No tienen tiempo, mandan a un señor, a un funcionario, una vez al año a cada feria y compra y compran de oído, porque ellos compran por lo que le dicen críticos, comisarios y toda la estructura, ¿no? Entonces realmente es una cosa absolutamente ficticia. Bueno, es decir, todo este programa que sí. Han planeado, todos los puntos, Sí. ¿Con quién lo negocian? Vamos a ver, lo negociamos con el Estado español, es decir, como ahora
El cambio de paradigma significa cambio legal también. Lo mismo que te he dicho que ya no nos vale aquel estatuto del artista, que ahora mismo es el que dice el ministro que va a poner en práctica. Nosotros en las reuniones, incluso en el ministerio, hemos dicho: no, mire usted, aquí tenemos un estudio que hemos hecho nosotros, el que se ha comentado antes, la excepcionalidad del arte, donde dice cuál es la realidad. Y un estatuto que no parta de esa realidad que tenemos no le vale nada más que para ese 2% que se han hecho millonarios gracias a ustedes y gracias a todo ese entramado que Miguel Ángel ha comentado, ¿no? Y los demás se quedan fuera. Con lo cual, no es un estatuto que le valga al artista. Se lo dejamos encima de la mesa y ahora estamos esperando a unas nuevas reuniones donde se pueda tener en cuenta eso. También lo defendemos porque hay muchas cosas comunes en plataformas como la plataforma en defensa de la cultura. Esta plataforma reúne a todas las asociaciones del mundo cultural, de literatura, de música, del teatro, de la cinematografía, que además ellos son potentes porque ellos sí que tienen un mercado y ese mercado es potentísimo. Entonces, pues por ejemplo, si se pone en huelga todo el sector de teatro, pues sí que se nota. De repente cierran todos los teatros. Nosotros, el problema que tenemos los artistas es que no tenemos visibilidad alguna. Es decir, primero, podría hacerse visible que llegamos a un acuerdo con las galerías, que se cierre durante una semana o durante un día toda la galería porque nos declaramos en huelga. Pero es que tienes que contar con un empresario que es el galerista, eso para empezar. Con lo cual, eso no se hace nunca, nunca jamás. Y si nos dejamos nosotros, decimos, nos ponemos en huelga, pues luego para colmo, es tan individualista nuestro sector que normalmente, bueno, pues se nos ha quedado en la cabeza que para salir adelante, como solo van a salir de cada generación 10 o 12, lo mejor es que pises cuanto antes al que puede ser tu competencia. Y eso de asociarse, nada de nada. Con lo cual, pues no tenemos fuerza, ni siquiera con los que están afiliados, para decir una cacerolada enfrente del Ministerio de Cultura, enfrente del Ayuntamiento, enfrente de la comunidad. No va nadie. Ahora mismo nosotros, nuestro problema es conseguir la edad media de la Junta de Aval es muy alta. Yo ya tengo, después de tantos años, yo participé en la creación de la primera asociación, estuve 12 años trabajando, me retiré porque ya uno también se cansa, y a mis 71 años, coño, he tenido que volver. ¿Pero qué es esto? Si teníais que ser vosotros. Claro, como es lógico. Porque además vosotros, que sois el futuro, sabéis los problemas de ahora y futuros que vais a tener. Yo ya estoy en otra órbita. Pues no. Quiero decirte que en ese sentido no somos capaces de hacernos visibles. Sí que estamos incluso pensando que para estas reivindicaciones que estamos comentando, pues de cada asociación, de cada junta, de las asociaciones que hay en cada una de las comunidades, que luego todos juntos formamos una federación que se llama Unión de Artistas, pues decidamos cerrarnos en el Reina Sofía o en el Prado o en el Guggenheim de Bilbao o donde coño sea, para hacernos visibles, porque o hacemos acciones como más salvajes o si no, no se hacen visibles nuestras reivindicaciones y pasan de nosotros todos los políticos, claro. Más preguntas. Aquí tenemos galeristas, comisarios, curadores, ahora se llaman. Tenemos empresarios, representantes de banca, etcétera, etcétera. De manera que la interlocución que tenemos con el Estado la hacen otras personas, no la hacen los artistas, que es lo que se está diciendo Rafa. En ninguno de los consejos de administración de los grandes museos, que al final es la interlocución económica que tenemos con el Estado, que va a comprar el Estado de los artistas, la hacen otras personas. ¿Quién va a poner? Lo deciden otras personas. ¿Qué va a poner? Estamos en un mundo donde o conseguimos que otra vez el artista recoja las riendas de su vida, las riendas del arte, o al final, pues esto será algo que se llevará al agotamiento y que acabará, pues bueno, como lo que es ahora mismo, es un gran negocio. El arte es un gran negocio, el negocio especulativo más grande y que funciona sobre todo a nivel de fondos de inversión y de mamoneos estatales. Sí, dentro de la cultura
el refugio del dinero negro dentro de la cultura son las artes visuales. Eso no se puede hacer con el teatro, no se puede hacer con la música, no se puede hacer, esos regatean de otra manera, ¿no? Porque se quedan con los derechos de otros, de los músicos, tal, pero eso está más regulado. Donde está el dinero negro fundamentalmente es en el mundo del arte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Os voy a explicar cómo se hace la escala. Hay una serie de gentecilla pululante, que son algunos críticos de arte, algunos curadores, algunos cual, que también por esta selección natural que da el neoliberalismo, pisándose unos a otros, no sé qué, no sé cuánto, gente que tiene más dinero que otros, etc., se van poniendo en lugares clave. El lugar más clave que puedes tener es ser asesor de un fondo de inversiones. Y les dices, a través de sus fundaciones, por ejemplo, la Fundación del Banco de Santander, la Fundación de Telefónica, etc., qué artistas van a pitar, van a salir adelante, que son los que defiendes tú. Con lo cual, lo que hacen es que estas fundaciones compran la obra de esos artistas a un precio razonable. La compran fundamentalmente en arco, para que aquello tenga más empaque, etc. Y cuando ya esas colecciones ya son potentes, ya han entrado en el mercado, todos esos fondos de inversión, etcétera, que son especulativos, un fondo de inversión que fue muy conocido en España es el Fórum Filatélico. El Fórum Filatélico, que sucumbió hace años, era una estructura piramidal donde se repartían los beneficios fundamentalmente porque conseguías traer 10 clientes cada personaje que había invertido, tenía que conseguir otros 10 clientes, etc. Y eso iba, y se habían dedicado a lo que es la filatelia y a lo que era el arte. Compraban obras de arte y entonces al mes siguiente sacaba una estadística donde futanito de tal se ha elevado un 3% su valor, con lo cual se repartían, sin haber venta, se repartían unos beneficios, es decir, era una ruleta rusa. ¿Qué es lo que hacen todos estos fondos para no hundirse? Pues muy fácil, se meten en las estructuras reales que tiene sobre todo el Estado, que es el gran comprador, el gran mercado. ¿De qué manera? Pues bueno, como los museos, como con la sociedad neoliberal, cada vez las estructuras del Estado son más pequeñas, se financian menos, etcétera, porque el Estado para las entidades, para la ideología liberal sobra, pues lo que se hace es que como no tiene suficiente dinero los museos, pues entonces se dejan abrir la espita a entidades privadas. Y esas entidades privadas pues ponen un dinerito y tal para ayudar, vamos a seguir con el Reina Sofía, para ayudar al Reina Sofía. ¿A condición de quién? De que el patronato soy yo. Si ellos son el patronato, pues ya hemos dado la vuelta a todo. Esos señores que les han elegido a buen precio en arco comprar para sus fundaciones, ahora lo que tengo que hacer es que, ya que estoy poniendo dinero al Estado, que tengo que resarcir. ¿Cómo me resarco? Estar en el patronato. El patronato, los patronatos, para que sepáis, no solo es el que lleva la dirección política y económica de los museos, sino quien elige, por ejemplo, a los directores, los que presentan una candidatura con ellos son los que lo estudian. Y dicen, este. ¿Por qué? Porque este va a representar mejor los intereses de todo el patronato, que tenemos los intereses económicos. ¿Qué se hace luego? Pues una vez que ya lo tienes controlado y tal, y estás en el patronato, lo que hay que hacer es que nuestros muchachos, a los cuales hemos comprado a 10, valgan 1. Porque así nuestra colección, el activo, esa inversión es un activo para ellos. Eso no es arte, es un activo. Como el que compra casas, el que compra medicamentos, el que compra no sé qué, el que compra futuros. Pues ese activo me tengo que resarcir. Si encima estoy ayudando al museo, lo que voy a hacer es esto. Como el museo lo dirijo yo, realmente, pues entonces lo que voy a hacer es que en algo van a comprar a mis chicos, porque los he comprado a 10, entre el museo ya vale 100. Y así sucesivamente. Luego, exposiciones internacionales, igual. En el aparato del Estado, ellos tienen esa misma influencia. ¿Quién va a la Bienal de Venecia? Mis chicos. ¿Quién va a no sé qué? Mis chicos. Exposiciones que se hacen de generaciones. ¿A quiénes se les lleva? A mis chicos. Es decir, que es un mercado dopado donde los artistas
Contrariamente que en los países más normalizados del asociacionismo, no hay ni una sola elección de nada, ni un solo cambio legal, etcétera, donde no estén fundamentalmente las asociaciones de artistas. Menos en España. Bueno, y cuando digo, pues, cuidado, parece que estoy poniendo muy bien a Francia, Alemania, o sea, están mucho mejor que nosotros. Pero hace poco ha venido en toda la prensa, incluso en el canal Arte francés, un movimiento de los artistas salvaje, precisamente porque todo lo que tenía el Estado neoliberal, y más que ellos ahora con la derecha que está gobernando en Francia no es una derecha burguesa normal y corriente, es casi Vox, o sea que me estoy cuidado, lo mismo que en Italia. Lo mismo que, perdonad que lo diga así, el tonto de Inglaterra. Claro, o sea, estamos en manos de tontos con una mala baba y una mala leche de mucho cuidado, que nos van quitando derechos y derechos y derechos. Diferencia, pues que en Francia se montan unos ciscos de dos pares de narices. En Alemania tienen una potencia dentro del Estado de las asociaciones que es de dos pares de narices. En Italia no los toques, porque claro, gran parte de los beneficios económicos del turismo viene precisamente por el AMPE. Aquí para nada, porque la verdad es que sin vuestra ayuda como artistas, es que las asociaciones, bueno, sin vuestra ayuda, vosotros mismos, que sois los que tenéis que defender vuestras reivindicaciones. Además, por vuestro interés, no tenemos casi dinero para a lo mejor dar cursos sobre fiscalidad, sobre no sé qué, sobre cosas, pero las hemos arreglado, y lo hacemos de todas formas. Os pongo un ejemplo. ¿Quién asesora fiscalmente a los artistas que tienen alguna duda para una exposición que no allá? Pues les asesoro yo. ¿Por qué? Porque como tantos otros artistas he sido durante 37 años inspector de Hacienda. Entonces, quiero decir que unimos nuestros conocimientos, otros saben más de derechos de autor, otros saben más de no sé qué. Ese acervo de conocimiento que tenemos, nos lo podemos poner a todos encima de la mesa para ver cada vez que tenemos un problema cómo nos ayudamos. Luego, como experiencia también, pues sabemos que hay determinados despachos de abogados, laboralistas, no sé qué cuarto, que tienen convenios con nosotros, como Javeiras, con los cuales hemos trabajado mucho sobre los derechos de autor, que por un mínimo o no cobrando muchas veces sus opiniones, etcétera, si tenemos nosotros alguna duda, ellos también. Quiero decirte que no es solo para una defensa reivindicativa de que nos compren, no nos compren, no, es que nuestros propios derechos, es decir, cada vez que nos hacen una rebasada, ¿qué puedo hacer? Cada vez que, por ejemplo, yo ya sé que exponer, como no vendas, incluso vendiendo, como no vendas mucho, puedes perder dinero. Normalmente, de esas 494 galerías, lo que no se ha comentado es que más de la mitad alquilan al artista. Si alquilan al artista y ya sacan beneficios, eso significa que no van a buscar clientes, porque si encuentran clientes, bueno, pues si no, que se los traiga el artista. Y además se quedan con un 50%. Entonces, claro, estamos hablando que galerías de verdad comerciales no existen. Esa galería que te busca clientes, que tiene entre la burguesía media, pequeña, bajas, altas, fondos de inversión, otro más allá, tiene un recorrido, pues no existe prácticamente. De esas hay 4, que yo conozca, 4 en España. Además es que trabajan de una forma, normalmente trabajan con el coleccionista de más bajo nivel, ¿no? Y no saben trabajar con las galerías más altas. Las galerías más altas, yo tengo la suerte de trabajar con una galerista que luego cerró por muchos motivos, no había caso de contar la historia, que es de una persona que es una familia riquísima. Y este tío, su nivel de contactos, pero esto no es normal, ya te digo, su nivel de contactos es que él conoce las 150 personas más ricas de España, conoce las 150 personas más ricas de México, él conoce las 150 personas más ricas de Suiza, él conoce las 150 personas más ricas de Brasil. Y él, en la galería, él hace una fiesta, porque él los cuadros los vende por teléfono. De hecho, otro galerista que conozco brasileño, que ha sido muy conocido, todos los artistas que conocéis brasileños que están en el mundo eran de Marco Antonio Vilaça. Era él. Yo le hice trabajar aquí. Pero yo lo conocía en San Pablo y él me pedía mi consejo para saber quién era quién y todo eso. Y entonces he estado con él trabajando y cuando le he visto, alucinaba en color. O sea, no tiene nada que ver. Entonces las ventas se hacen directas, ¿no?
Y luego, además, claro, ellos los meten a coleccionistas. Y son esos coleccionistas, volvemos otra vez a lo que estaba diciendo, esos coleccionistas tienen una cantidad de obras de artistas determinados y luego cuando están en los museos, pues van a tirar de ellos, ¿no? Y luego, por contar una anécdota de cómo funciona ese mercado, cómo hacen que un precio suba, por ejemplo, o explicaros también por qué un cuadro vale tanto dinero, porque hay muchos motivos, ¿no? Se da el caso de que hay coleccionistas que tienen una gran cantidad de Warhol, por ejemplo, cuando Warhol empezaba. Entonces lo que hace es que llevan a subastar un cuadro. Ya sabéis que en las subastas está la gente con los teléfonos, ¿no? Entonces el propio galerista o el propio coleccionista que tiene 100 cuadros, él puja, él da millones por el precio alto, porque como es opaco, tú no sabes quién está pujando. Entonces él consigue que el cuadro lo sube a 5 millones. Entonces hay una entidad, una institución, donde están los precios de todos los artistas. Todas las galerías, todas las salas de subasta, cuando van a estudiar un cuadro para que salga, ahí tienen todas las cotizaciones de todos los años de todos los artistas. Entonces saben que un tapiz tiene que poner el precio de salida de 300.000 o un Barceló de 250.000 y lo crean así, ¿no? Y luego otro motivo por el que se suele comprar, eso ya no se hace ahora ha cambiado un poco el paradigma, es porque muchísima gente, grandes fortunas, cuando se arruinaban o cuando iban a tener un negocio pero no tenían dinero, lo que hacían que compraban un cuadro que en realidad que sí no podían pagar, porque las casas de subastas les prestan el dinero, o sea, esos millones con los que ellos pagan se los prestan, ¿no? Y entonces era una campaña a nivel internacional la más barata del mundo, porque ellos no tendrían dinero para salir en todos los periódicos más importantes del mundo hablando de él, de su empresa y de que había hecho esa compra. Entonces, para que veáis que ni siquiera es una intención artística, ellos quieren salir, decir que han pagado 200 millones de euros porque están haciendo un negocio de otro tipo, de petróleo o de lo que sea, y les conviene tener una imagen como para decir, me he gastado esto, que es lo que ha pasado con el príncipe de Saint-Louis, que paga 400 millones por el cuadro de Leonardo, que yo creo que además es una falsificación, yo creo que no es un cuadro auténtico, ¿no? Pues aquí es un mercado manipulado. Eso en la bolsa, por ejemplo, no se permite. En la bolsa no se permite que una empresa, bueno, si te pillan, tienes multas, hay un sistema organizado para penalizar eso. Que tú estés vendiendo simplemente para revalorizar tu valor, o sea, tus propias acciones, para revalorizarlas y especular con ellas. Hay sistemas de control, pero en el sector del arte no lo hay. Necesario. Esto se llaman plataformas de inversión. Las plataformas, tú antes para hacer una inversión tenías que comprar acciones de una empresa, le venía bien a la empresa porque capitalizaba, porque investigar más, etc. Ahora ya no es así. Ahora se hace a través de esas plataformas que son entidades que solo trabajan en la red y tú compras cosas que la mayor parte de las veces no existen a empresas que tampoco existen y que están en paraísos fiscales. Entonces es como una ruleta rusa. Eso es lo que ha hecho que venga la crisis del 2008, que fundamentalmente es la que ha sido por las llamadas titulaciones. Eso también ocurre con el arte. ¿Qué es una titulación? Una titulación es que tú has prestado dinero y tienes un montón de hipotecas, pero lo que quieres hacer es sacar dinero ya de inmediato con esas hipotecas, no vivir de la renta que te dejan por los intereses que cobras. No, inmediatamente, porque me dan una millonada si yo lo vendo a 0,01 euro más de lo que yo tenía, y hay alguien que te compra esas titulaciones, de modo que cuando una persona ya no puede pagar la hipoteca, pues iba a su banco y decía, esto, de Filipinas, mire, usted hablé con el de Filipinas, yo se la he vendido. Es decir, que todo esto fue a más, hasta el punto en que un piso al cual se le había dado una hipoteca, valía 100 veces más que la propia hipoteca más sus intereses. Y eso es sostenible hasta que descapitaliza también a la propia banca y se hunde, y tenemos este tipo de crisis. Con el arte igual. Con el arte igual, porque funciona de la misma manera a través de las plataformas informáticas, donde lo que se hace es comprar futuros. Es decir, compro el futuro, por ejemplo, de un Miquel Barceló que ahora está en 1 millón de euros, porque dentro de 6 años va a valer 3 millones. Y entonces la gente empieza a apostar. Bueno, cuando digo la gente me refiero a los grandes fondos de inversión. Y luego esos derechos se los venden unos a otros hasta que aquello se acaba hundiendo, porque en realidad no, la liquidación no vale eso. Hay unos gastos reales que se pueden contabilizar. Y hay una forma de actuar en el mercado que esa ya no se puede contabilizar.
Entonces, lo que están comprando son falsedades. Si producir un kilovatio vale 30 euros, resulta que lo estamos pagando a 200, porque eso también es un mercado incluso de futuros. Entonces, todo no vale, no nos cuesta lo que realmente vale. Luego, como son dueños de los medios de comunicación, nos engañan como cosa. Se está acabando el petróleo, las energías, la solar ya no da como para que lo que nosotros pensábamos, la no sé qué, no sé cuánto, y es todo mentira. Es decir, ellos se crean sus propios problemas, sus propias tal, su propia cual, y no te hablan de la realidad, y la gente va y se lo cree. Y luego van los siglos. Ahora, justo en este momento, es un cambio de final de siglo, es un cambio de paradigma, están las redes sociales, que ha cambiado todo, y justo los artistas tenemos que ser inteligentes, aprovechar este momento, porque es la primera vez que podemos liberarnos de todas esas estructuras. Entonces es muy importante que tengamos conciencia. Pero esto va a cambiar toda una cosa muy rara, con el metaverso y con todo esto, que va a haber la venta de obras de arte, además obras de arte que para mí, en mi opinión, entran más bien en la industria del entretenimiento, más que del arte, ¿no? Yo cuando voy a ver ese tipo de exposiciones me quedo un poco, me parece cortilandia. Yo he visto Jardineras de Alicia y yo como artista, cuando veo aquello, me parece una cosa fofa, una cosa, pero gusta, y van miles de personas a ver ese tipo de exposición. En cambio, tenemos que organizarnos los artistas porque es el momento de asociarnos, de trabajar con espacios independientes, con espacios alternativos, de crear otras redes y de llegar a ese público, porque si al final el mercado aquí es muy bajo, bueno, pues vamos a tener un vínculo directo del coleccionista directamente con el artista. Y que seguramente ese coleccionista es un amante del arte. No, pero son los artistas. El mercado crea cosas, pues como lo que tú hablabas, es decir, que habrá artistas que te metes en un lugar y te está poniendo montones de filmaciones, de tal, de cual, pues como se hace ahora, dice, vamos a ver, Van Gogh, y te metes en algún museo, en algún sitio, y estás viendo proyecciones por todas las... Bueno, eso, que no lo hacen ni siquiera artistas, va a ser lo que se va a vender. Van a hacer el llamado arte digital, que no se sabe ni quién lo ha hecho, ni cómo lo ha hecho, etc. Que al final es una empresa, una serie de técnicos que han creado una serie de técnicas y no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que se va a vender, porque se va a seguir vendiendo futuros y cosas no existentes. De modo que las asociaciones de artistas ya no solo tenemos que defender nuestros derechos, sino nuestra propia existencia como artistas. Es decir, no se van a necesitar ni las escuelas de bellas artes, porque no se necesita ninguna técnica. Lo que tienes que tener es un conjunto de gente. Por eso yo temo mucho esto que se dice, y que decís vosotros también, que antes el artista era más individual creando, ahora se hace más por uno, por otro, más allá. No. Eso no es así. Eso no es así, aunque hay circunstancias en las que sí. Por ejemplo, el llamado equipo Crónica, crean dos artistas que entre ellos dan, sí, pero eso también se ha dado. Pero siempre con esa mentalidad de creatividad personal o pequeña colectiva, porque a lo que vamos es a lo que nos están metiendo es que el arte es algo del acervo común creativo de toda la sociedad. Cuando eso lo dice una empresa privada, yo me pongo a temblar, porque significa que son ellos los que me van a sustituir a mí, y que ese colectivo van a ser una serie de señores que tienen unas técnicas que son los que van a producir ese supuesto arte y que nosotros vamos a tener a desarrollar. Los artistas nos resistimos de cualquier manera. Carabanchel ahora, no te puedes decir la cantidad de grupos de artistas que se han hecho sus talleres conjuntos, además se ha puesto una pequeña galería, además no sé qué, no sé cuánto, porque somos creativos y actuamos en contra y defendiendo de la situación que nos crea el mercado. El problema es su grado de duración, que ya les nacen unas contradicciones que no les permiten luchar solo ellos, sino que ya se tienen que asociar. Frank, uno de los directores de la Nemudeja, con Néstor, acaban de crear entre ellos ya la primera asociación de estos grupos, precisamente porque también tienen sus intereses, que son precisamente cubrir el espacio que, dado la malversación que se ha dado por parte del Estado
arribado ya por todo el neoliberalismo que lo acaba de tomar, y que nos está asfixiando, nuestra salida es que ellos triunfen, porque es la única forma de visibilizar lo que hay. Y precisamente que luchan en contra de ese arte espectáculo que nos quieren hacer para hacernos desaparecer a los artistas creadores como entidades individuales. Pues cedo la palabra.